Noticia en desarrollo en CMI. Hola, muy buenos días. A Transmilenio le falta solamente el 1% de su ocupación para cerrar. Así lo advirtió la alcaldía de Bogotá. Por ello, la empresa anuncia nuevas medidas al tiempo que aclara la situación de un nuevo conductor del sistema que fue confirmado con COVID-19. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Y cuáles son esos anuncios de Transmilenio durante la mañana de hoy? Luisa y televidentes, así es, Transmilenio y el SITP están a punto de cerrar por la alta ocupación. La advertencia la hizo efectivamente en las últimas horas la alcaldesa Claudia López al confirmar que los buses azules están llegando peligrosamente al 35%, que es la máxima ocupación permitida. Así que insistió en que el sistema no se puede usar entre las 5 y las 8 de la mañana, solo después de las 10 de la mañana. Además, estuvimos hablando con el gerente del sistema de Transmilenio, Felipe Ramírez, quien confirmó que de llegarse al 35%, el cierre sería parcial. Inicialmente por estaciones, luego por rutas y en el peor de los casos se cerraría la totalidad del sistema. Escuchemos lo que dijo. Las aglomeraciones no se presentan en todo el sistema necesariamente, estamos evaluando si es en estaciones específicas o en rutas específicas y iremos tomando las decisiones que sean necesarias con respecto al cierre de estaciones, rutas o del sistema o devolvernos un paso atrás en el confinamiento que teníamos antes en el sistema. Muy bien, las localidades que estarían en riesgo de quedarse sin el sistema masivo serían las del sur y suroccidente por la alta congestión registrada en los buses. Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. Allí se podrían dar los primeros cierres. De otro lado, el gerente confirmó que otro conductor dio positivo para coronavirus. En este momento está hospitalizado pero estable. En total ya son 4 los operadores de Transmilenio positivos con coronavirus. Finalmente hizo un llamado al gobierno nacional para que ayude al sistema porque está prácticamente trabajando con una tarifa deficitaria. Necesita urgentemente 800.000 millones de pesos para seguir operando. Información que originamos en directo desde el suroccidente. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. ¿Quién es Néstor Novoa? Noticentro 1 CMI habla con el vendedor informal que fue agredido por la policía en Bogotá. Mantiene a su mamá de 98 años. Tras la agresión, el hombre pide que no les pase nada a los policías que lo arrestaron. Otro conductor de Transmilenio contagiado con COVID-19. Estas serán las nuevas zonas de Bogotá declaradas en alerta naranja. Provincia de Sumapaz se une al toque de queda en Cundinamarca. 40 municipios anuncian restricciones. Banda de ladrones atacan a domiciliarios en Bogotá. Regresó alias Pupileto, se voló de la cárcel y la familia lo entregó. Alarmante situación en Cartagena por casos de coronavirus. Ya van 1.543 contagiados y 81 fallecidos. Peluquerías y salones de belleza listos para abrir después de 2 meses de cierre. ¿Cómo serán los protocolos sanitarios? ¿Cómo será la entrega de las nuevas ayudas para nóminas de trabajadores que dependen de personas naturales? 48.000 familias no han reclamado primer giro de auxilio económico durante la emergencia. El mundo supera los 5 millones de infectados con COVID-19. Un alcalde peruano simuló su muerte y se metió en un ataúd para no ser detenido por violar la cuarentena. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El video de los excesos cometidos por la policía contra un adulto mayor que intentaba ganar algo de dinero como vendedor ambulante provocó la indignación del país y la rápida reacción de las autoridades. Noticentro 1 CMI habló esta mañana con don Néstor, el hombre agredido quien mantiene a su mamá de 98 años y pese a la agresión pide que no le pase nada a los policías. ¿Qué más reveló don Néstor? Natalia, muy buenos días. Luisa y televidentes, buenos días. Pues hablamos con Néstor Novoa, el hombre de 70 años que fue agredido por 2 uniformados en el centro de Bogotá cuando transitaba con su carro de ventas ambulantes. Lo que nos ha dicho Néstor es que a pesar de estos hechos no ha quedado con heridas de consideración. Sin embargo, hoy en la tarde irá y asistirá a una cita médica para chequearse y que esté con su estable estado de salud. Irá acompañado con la Secretaría de Salud y también con la Secretaría de Gobierno. La historia de este adulto mayor es bien particular, pues llevaba
10 años intentando vincularse a programas sociales del distrito para trabajar formalmente. Sin embargo, ante estos hechos, el IPES nos confirmó que después de 10 años van a trabajar para vincularlo a uno de los programas sociales. Le preguntamos a don Néstor puntualmente qué opina sobre este abuso de autoridad y qué piensa de los policías que lo agredieron. Humildemente, este hombre de 70 años ha dicho que a pesar de la agresión, pide que los 2 policías que lo agredieron no sean sancionados. Veamos. Que no sean sancionados, que por favor, no, que porque pues un incidente lo tiene un mal genio, le ocurre a cualquiera. Ellos tal vez lo hicieron por cumplir con su trabajo, ¿sí? Entonces yo no quiero que ellos sean sancionados, que sean más consecuentes con la ciudadanía. Antes de que los ingresos de don Néstor Novoa se convirtieran en lo que vende a diario en las calles de Bogotá, trabajaba como transportador público en Bogotá. Asegura que dejó esta labor ante los altos números de comparendos por infracciones de tránsito. Nos pidió que hiciéramos un llamado a las autoridades y es a que tengan mayor consideración con los vendedores ambulantes, pues desde hace 40 años se dedica a esta actividad por pura necesidad. Nosotros sufrimos muchas necesidades económicas, con lo poquito que ganamos pues no nos alcanza y entonces nos toca arriesgarnos a salir a la calle para poder subsistir, que por favor sean un poquito más consecuentes. Bien, pues nosotros seguiremos muy pendientes de las investigaciones que se abrieron ante este caso de abuso de autoridad y también a las ayudas que recibirá Néstor Novoa, este vendedor ambulante de 70 años que desafortunadamente sufrió un ataque en las últimas horas. En otras noticias ampliaremos la información más adelante también de cientos de médicos que han decidido alzar su voz hoy en las calles de Bogotá, según ellos, ante la falta de protocolos y elementos de protección que hay en diferentes clínicas, no solo de la capital del país, sino en diferentes zonas de Colombia. Han dicho que en algunas clínicas adeudan todavía sueldos para los médicos. También han dicho que hay muchos médicos y enfermeros que todavía están contratados con prestaciones de servicio y aseguran que los elementos de protección no están siendo suficientes para trabajar en medio de una pandemia, por lo que le hacen un llamado al gobierno nacional para que creen una mesa de diálogo con representantes de ellos y así puedan buscar soluciones que los ayuden a tener garantías no solo de salud, sino también laborales. La ampliación de esta noticia más adelante. Luisa, continúe con más información. Así es, Natalia, muchas gracias. Y también más adelante tendremos la entrevista completa con don Néstor Novoa para que nos cuente qué fue lo que sucedió y qué es lo que piensa de estos hechos. En otras informaciones, al menos 41 municipios de Cundinamarca tendrán toque de queda durante este fin de semana para prevenir la propagación de COVID-19. Estiluenga nos tiene todos los detalles. Stick. Luisa, televidentes, cordial saludo. Hoy se conoció por parte de la gobernación de Cundinamarca que otra provincia entra con toque de queda. Son 10 municipios, se los voy a decir cuáles son: Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera y Granada. Son los 10 municipios del departamento de Cundinamarca que se suman al toque de queda y que inicia hoy a las 12 de la noche y va hasta el lunes 25 a las 24 horas. Estos 10 municipios se suman a los 10 de la provincia del Tequendama, a los 12 de la provincia de Gualibá y a los 8 del Alto de Magdalena. Justamente el alcalde de Soacha, Cundinamarca, se pronunció en las últimas horas diciendo que Soacha también entra en toque de queda. A partir de este viernes a las 6 de la tarde tendremos un toque de queda general en todo el territorio del municipio de Soacha hasta el martes a las 4 de la madrugada. De igual forma, no permitiremos el tránsito de vehículos sobre la autopista sur en el mismo periodo de tiempo. Esto con el fin de coayudar a la medida tomada por el señor gobernador de Cundinamarca. Las personas de estas 4 provincias conformadas por 41 municipios, si incumplen la medida, tendrían una sanción económica de hasta los 938.000 pesos, por lo que deben permanecer en sus viviendas. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país, informó Estigluengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y reapareció alias Pupileto, el ladrón que tiene récord de capturas en Barranquilla. Pupileto se escapó de la cárcel y su familia le dio una amarga sorpresa. Jorge, muy buenos días. ¿Qué fue lo que pasó con Pupileto?
Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Daniel Osorno Márquez, conocido con el alias de El Pupileto, se fugó y su no presencia en la cárcel fue detectada hacia las 7 de la noche. Esto en la penitenciaría del Bosque, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Se inició la persecución y la verificación de este joven que ya hace historia dentro de la actividad delictiva aquí en la capital del Atlántico y no se encontró en el penal. Se inició entonces un procedimiento que permitió a las autoridades, al IMPEC y a la policía trasladarse hasta el barrio El Ferry, en el municipio de Soledad, en donde reside su familia. Allí fue encontrado, su familia lo entregó a las autoridades y nuevamente fue llevado a la penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico. Esta sería la ocasión número 12 en que Osorno Márquez es detenido y conducido a un centro de reclusión. Aquí se encontraba desde el pasado mes de febrero, cuando un juez de control de garantía dictó contra él medida de aseguramiento por el delito de hurto. Fue trasladado a la penitenciaría del Bosque y allí se encontraba desde esa fecha cumpliendo esta medida de aseguramiento, mientras se le siguen procesos judiciales por otras circunstancias. También se explica por parte de las autoridades que en próximas horas sería conducido y llevado nuevamente a audiencias de imputación, ahora por el delito de fuga de presos. Más adelante también tendremos otras informaciones aquí desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y la Fiscalía y la DIJÍN de la Policía realizan a esta hora una serie de operativos en varias regiones del país como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades por irregularidades en la contratación para enfrentar la pandemia. Esta mañana fue detenido el alcalde de Guaduas, Cundinamarca. El alcalde de Guaduas, Germán Herrera Gómez, es el primer mandatario en ser detenido por corrupción en la contratación para enfrentar la pandemia en el país. El mandatario es señalado de suscribir un convenio para la compra de mercados por más de 300 millones de pesos, en el cual se detectaron millonarios sobrecostos. Adicional a esta captura, la DIJÍN y la Fiscalía adelantan operativos en las regiones de Malambo en Atlántico y en Sincelejo y Coveñas en Sucre, así como en Girón en Santander. El fiscal general Francisco Arbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba anunciarán en la tarde de este jueves más decisiones de mandatarios y contratistas que serán procesados por malos manejos de los recursos para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus. Con esa información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, el COVID-19 no da tregua en Cartagena. Al regreso les contamos por qué. Continuamos en Noticentro 1 CMI. 20 profesionales de la salud fueron despedidos del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Yusi, muy buenos días. ¿Y cuál fue la causa del despido? Hola Luisa, buenos días. La saludo a las 11:15 de la mañana. Según las directivas del Hospital San Vicente Fundación, en donde nos encontramos a esta hora, este despido obedece lamentablemente a un recorte de personal por el déficit en recursos económicos que tiene esta clínica, que es de 260.000 millones de pesos. De estos, 55.000 millones corresponden a EPS que ya están liquidadas, y pues al no tener estos recursos, infortunadamente tuvieron que despedir a estos 20 profesionales de la salud. Según las directivas, aunque es una pérdida considerable, dicen que no se trataría de un despido masivo, pues no corresponde al 5% de los empleados que están en el hospital, que serían de unos 3.000. Esperan que se pudieran reintegrar cuando sean subsanadas estas deudas. Yusi, más adelante regresamos con usted para ampliar esta información. Mientras tanto, les contamos que es alarmante la emergencia sanitaria en Cartagena. El COVID-19 no da tregua. En la Heroica ya se reportan más de 1.500 casos y 81 fallecidos. Tatiana Rodríguez está precisamente con el alcalde de Cartagena. Tatiana, ¿qué medidas de choque preparan las autoridades? Muy buenos días, Luisa, televidente. Ya son 1.555 los casos de COVID-19 que se registran en la ciudad de Cartagena. Siguen disparados los casos en la ciudad, pese a todas las medidas que se han tomado. Yo me encuentro con el alcalde de Cartagena, William Dao. Alcalde, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la ciudad? Muy buenos días. Es que nosotros ahorita tenemos disparado por consecuencia de acciones tomadas o dejadas de tomar desde antes. Es que siempre hay como 15 días de lapso entre las acciones que se toman y los resultados. Entonces esto se ha disparado por una combinación de dos, hay muchos factores, pero los dos principales es la falta de práctica oportuna de pruebas por las EPS a la gente que estaba recogida,
y lo otro es la indisciplina social. Alcalde, el número de muertes también, por ejemplo, en las últimas horas se registró el mayor número de muertes que se haya registrado aquí en la ciudad de Cartagena. Sí, tuvimos 8 muertos en un día, es escandaloso, sí, es escandaloso y lastimosamente creo que no va a ser el récord, que esto va a seguir aumentando en Cartagena y en el resto del país. Es que en Colombia todavía no hemos hecho pico en cuanto al grado de contaminación y de fallecimientos. Alcalde, el presidente de la República también anunció un coordinador de COVID para la ciudad. ¿Cómo se va a trabajar con esta persona? ¿Cómo va a ser la función? Bueno, agradezco mucho al señor presidente haber nombrado un facilitador, un coordinador de parte del ministerio. La semana pasada tuvimos aquí un PMU presidido por el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, donde quedaron expuestas muchas debilidades que tenemos en el sistema institucional de nuestra red hospitalaria. No es que nos nombren un gerente de COVID, es un enlace entre las autoridades distritales y el gobierno nacional. Muchísimas gracias, alcalde. Como lo ven, a partir de ahora habrá un enlace en la ciudad de Cartagena para atender todo el tema de COVID. Por el momento es toda la información. Más adelante volvemos con más. Así es, Tatiana, muchas gracias. Uno de los sectores que volverá a abrir a partir del 1 de junio son las clínicas odontológicas. Oscar, muy buenos días. ¿Y cómo serán esos protocolos sanitarios? Hola Luisa, buenos días. Pues mire, los protocolos son como ustedes me pueden ver vestido: gorro, gafas, tapaboca. El tapaboca los pacientes se lo tienen que retirar cuando el médico se lo indique. Nosotros nos encontramos en una clínica odontológica al sur de la ciudad. Nos encontramos con la doctora Paola Chacón. Doctora, buenos días. ¿Cómo serán esos protocolos de bioseguridad para los pacientes? Bueno, buenos días. Lo más importante de todo es cuidar mucho el ingreso del paciente, el lavado de manos a la entrada, la desinfección obviamente de los zapatos. Luego pasan a hacer una serie de preguntas para obviamente evitar el contagio y de ahí entonces se hace desinfección de las manos, entra al consultorio y como lo decías, el tapabocas solamente se retira al momento que el doctor lo indique. Doctora, vemos que gorros, zapatos de tela, trajes con tela antifluido, eso incrementa los costos. ¿Cómo solventar estos costos? Bueno, nosotros anteriormente no cobrábamos la consulta de valoración. En este momento sí nos tocó empezar pues a hacer un costo mínimo realmente, pues porque nos toca invertir en la seguridad del paciente y de nosotros mismos. Y por último, ese protocolo, ¿de dónde están sacando las normas? Bueno, nosotros por medio de la Federación Odontológica y obviamente pues por todo nuestro gremio hemos recibido los protocolos del Ministerio de Salud y obviamente nos traen todos los lineamientos para la protección de nuestro personal, de nosotros mismos, de nuestros pacientes y por supuesto de toda la aplicación clínica que tengamos que realizar en los procedimientos. Gracias, doctor. También les contamos en otro tema, Luisa, que alias Santiaguito fue capturado en las últimas horas. A esta persona se les indica de haber violado 2 deportistas en el Cerro de las Tres Cruces. Pero más adelante nosotros volvemos con esta información. Así es, Oscar Julián, gracias. Otro sector que también ya está dispuesto para abrir sus puertas son las peluquerías y las barberías. Retomarán labores a partir del 1 de junio después de 2 meses del cierre por la cuarentena nacional. Así lucen hoy todas las peluquerías y barberías en el país. Un panorama desolador. Miles de peluqueros, estilistas y barberos han pasado días difíciles. Pues ahorita la situación realmente es un poco dura en cuanto a la responsabilidad en los hogares, en cuanto a los gastos de los niños, los arriendos, todas las cosas que uno venía cubriendo con este trabajo, que pues realmente es algo que, digámoslo de una forma, ganamos al día a día lo que hacemos. Afirma este gremio que ya están listos para retomar sus labores gradualmente a partir del próximo mes. Tenemos implementadas normas que aseguran que brindamos asepsia a nuestros clientes. Lo que hemos venido complementando en este momento es asegurar que hay un monitoreo de las condiciones de salud cuando recibimos al cliente. Es por esto que en el momento que hacemos la bienvenida, monitoreamos su temperatura corporal a través de un instrumento que ha sido calibrado previamente. Queremos volver para ayudar a contener la pandemia desde una forma segura de hacer nuestros servicios de barbería. Necesitamos estar en locales adecuados y que cumplan con las condiciones sanitarias para prestar un servicio de peluquería o de barbería. Estas condiciones están establecidas en los protocolos
que estamos registrando actualmente en las páginas del gobierno. Los propietarios de barberías y peluquerías le piden al gobierno nacional nombrar un vocero para coordinar con ellos los protocolos y poder retomar actividades el 1 de junio. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, 48.000 familias no han reclamado auxilio económico. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El presidente Iván Duque extendió el subsidio de nómina a más de 560.000 trabajadores que dependen de personas naturales o de fundaciones sin ánimo de lucro. Esta nueva medida implica un desembolso cercano al $1 billón. El presidente Iván Duque informó que atendiendo solicitudes de personas y empresas decidió ampliar el beneficio del subsidio de nómina a más de 560.000 trabajadores. Se adicionaron $1 billón para beneficiar a todos los vinculados a empresas de personas naturales o fundaciones sin ánimo de lucro. La única condición que tienen las personas naturales es que tienen que tener mínimo 3 empleos, para que no sea una persona natural que diga estoy asegurándome a mí mismo y a mi familia, sino estoy asegurando una empresa y entonces mínimo 3 empleos. Las personas naturales y las fundaciones deberán comprobar la vinculación del personal. ¿Qué les estamos diciendo? Vamos a tomar una medida y es, vamos a comparar el PILA, o sea, el aporte a seguridad social que venían haciendo a febrero cuando no había entrado la emergencia, para decirles todo ese número de personas que tenían en febrero pueden ser cubiertas. Más de 6 millones de trabajadores quedan ahora cobijados con el subsidio de $350.000 cada uno. Los recursos que se van a destinar son mayores y habilitamos casi otro $1 billón para cubrir esta necesidad. Ya vamos a atender a 6,5 millones de personas con ese subsidio a la nómina. Además, el gobierno dispuso un alivio para los municipios y departamentos, permitiéndoles aumentar la capacidad de endeudamiento y utilizar fondos de sus recursos para pagos de pensiones por más de $5 billones. La directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, reveló que 48.000 familias no han reclamado el primer giro extraordinario para enfrentar las consecuencias del aislamiento obligatorio. Durante una sesión virtual de la Comisión Tercera de la Cámara, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, afirmó que 48.000 familias no han reclamado el giro solidario de $145.000. Sin embargo, ya se llegó a la cifra de 2.601.000 familias. Las 48.000 familias que no cobraron en este giro y seguirlas buscando para que ellas puedan cobrar. Y algunas de ellas que definitivamente no debían estar en la lista. La alta funcionaria aseguró además que el gobierno ha pagado más de $12.000 millones a las corporaciones financieras por los pagos del segundo giro. Familias iba a la vivienda por más o menos $12.000 millones y Jóvenes en Acción 1.700 millones al Banco Agrario. Sobre la devolución del IVA, Susana Correa aseguró que se llegó a 700.000 familias. La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, ordenó la revisión de la facturación promedio que generó alzas exageradas en las tarifas de servicios públicos. Tras la denuncia de los usuarios por el incremento desmesurado en las tarifas de los servicios públicos de hasta un 100%, la Superintendencia de Servicios Públicos inició las acciones correspondientes. El aumento se dio ya que las empresas prestadoras facturaron el consumo con el promedio de los últimos 6 meses y no con la medición del contador. Para garantizar que las empresas no vayan a cometer abusos en la situación de aislamiento obligatorio, de facturar por promedio, ya hayan reversado esa práctica. La resolución 064 ordena a las empresas congelar las tarifas. La funcionaria pidió a las empresas un informe en el que se justifique la práctica de la medida. Se tendrá que hacer devolución a los afectados. Ya iniciamos acciones de control a todas las empresas de servicios públicos, a las empresas de energía y gas, para que le informen a la superintendencia cómo ha sido la aplicación que le han dado a esas medidas. La empresa de gas Banti respondió. Decidimos no exponer a nuestros técnicos de lectura al virus ni a nuestros clientes, y fue por esto que durante los primeros 28 días de aislamiento preventivo obligatorio no pudimos tomar la lectura a los hogares que hoy en día disfrutan de nuestro servicio. Y los centros de diagnóstico automotriz solicitaron autorización para la reapertura, luego de cumplir 65 días de cierre. Los centros de diagnóstico automotor ya están listos para abrir las puertas, pero están a la espera de un decreto del Gobierno Nacional que autorice la reapertura. El protocolo que tienen los CDAs es un protocolo muy estricto.
A la entrada de los vehículos se tiene una desinfección, lo mismo a la salida. Las personas que trabajan en estos lugares cuentan con todos los elementos de bioseguridad. Ya son 65 días sin el servicio de diagnóstico y cientos de vehículos particulares y públicos transitan por la ciudad sin revisiones técnico-mecánicas. Necesitamos entrar en funcionamiento ya. El país lo requiere. En Bogotá hay 80 centros de diagnóstico automotor con protocolos de bioseguridad implementados. Y la extraña muerte de un manatí en las aguas de la Ciénaga de Paredes en Santander prendió las alarmas en las autoridades ambientales. Dos hipótesis manejan las autoridades sobre las causas que habrían provocado la muerte de este manatí hembra hallado por pescadores en la Ciénaga de Paredes en Sabana de Torres, Santander. Inherentes a las actividades económicas o posibles cambios en las dinámicas de los flujos de agua, en los mismos cuerpos de agua, pueden afectar porque son animales que dependen muy íntimamente del estado de conservación de su hábitat. Entonces, cualquier pequeño cambio que haya significará, por supuesto, una alteración a sus condiciones. Hace 40 días, en el mismo lugar, fue hallado muerto otro manatí joven producto de la pesca con trasmayo. Biólogos de la Autoridad Ambiental y funcionarios de Cabildo Verde trabajan en la zona para determinar si hay contaminación en las aguas de la ciénaga, lo que pondría en riesgo no solo la vida de los últimos manatíes que se conservan en la región, sino también de peces y reptiles que sobreviven allí. El mundo superó los 5 millones de contagios de coronavirus. Un alcalde peruano se hizo pasar por muerto para evitar ser detenido por violar la cuarentena para beber con sus amigos. Y el Papa Francisco sorprendió a un sacerdote mexicano al llamarlo en plena misa. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La pandemia del coronavirus superó la barrera de los 5 millones de infectados a nivel mundial según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. El país con más contagios de COVID-19 es Estados Unidos con más de 1,5 millones de personas infectadas. Es seguido por Rusia con 308.000 y Brasil con 291.500. El gigante suramericano podría llegar al segundo lugar hoy mismo si llega a reportar los mismos 20.000 nuevos casos diarios que registró ayer. El saldo mortal de la pandemia en todo el mundo es de 328.000 y casi 1.900.000 personas se han recuperado. Más de 2,4 millones de estadounidenses solicitaron el subsidio de desempleo en Estados Unidos en la última semana, una cifra que marca otro descenso con respecto a las últimas semanas, pero continúa estando en un alto nivel con respecto al promedio histórico ante el confinamiento por el coronavirus. Y en plena pandemia, decenas de activistas realizaron un funeral masivo frente a la Casa Blanca con bolsas de cadáveres simuladas en señal de profundo rechazo a la gestión que le ha dado la administración de Donald Trump a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguró que el coronavirus no se propaga fácilmente al tocar superficies u objetos, y su forma principal de transmisión es a través del contacto cercano de persona a persona. La Agencia Federal de Salud estadounidense también recordó que la mejor manera de prevenir el contagio es evitar exponerse al virus, mantener una distancia social de unos 2 metros, lavarse las manos frecuentemente y desinfectar las superficies constantemente tocadas. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que esta misma semana pondrá fin a su controvertido tratamiento con hidroxicloroquina para evitar la infección con coronavirus. Trump tampoco cesa sus ataques y volvió a criticar a China por su manejo de la crisis del coronavirus, argumentando que el país podría haber detenido fácilmente la pandemia, y lo acusó además de lanzar un ataque de propaganda contra Estados Unidos con fines electorales para beneficiar a su rival, el demócrata Joe Biden. China está en una campaña de desinformación masiva porque están desesperados por lograr que el soñoliento Joe Biden gane la carrera presidencial y así poder seguir estafando a Estados Unidos, como lo han hecho durante décadas hasta que llegue yo. Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito peruano de Tantará, fue detenido por varios agentes de la policía por violar el confinamiento para salir a beber con unos amigos y tratar de esconderse en el interior de un ataúd con una mascarilla para que los agentes creyeran que era una de las más de 3.000 víctimas mortales que ya ha dejado el virus en Perú. El Papa Francisco sorprendió a un sacerdote mexicano al llamarlo a su celular cuando él estaba oficiando una misa que tuvo que interrumpir mientras le respondía atónito al sumo pontífice. No, pero todavía aguanto, Qué bueno. ¿Cómo están sus pulmones? Bien, gracias, muy bien. ¿Qué estás haciendo vos ahora? Voy a prepararme para la misa. No, digo, pero ¿qué trabajo tenés? Soy párroco.
Soy párroco en una parroquia de mi diócesis y encargado de cultura, ¿cómo ve? Dale mis saludos a tus feligreses y que recen por mí. Que Dios te bendiga mucho, me acuerdo mucho de vos. Gracias, Santo Padre. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. ¿Quién es Néstor Novoa? El vendedor informal que fue agredido por policía en Bogotá. Mantiene a su mamá de 98 años. De conductor de bus a vendedor informal. Por récord de multas, don Néstor terminó vendiendo en la calle. 10 años duró pidiendo ser vinculado a programa de ayuda económica. El distrito le va a garantizar el ingreso a programa social. ¿Qué va a pasar con el sistema de Transmilenio si supera el 35% de ocupación? Bogotá con nuevas zonas de alerta naranja por propagación de COVID-19. Protesta de médicos por falta de elementos de protección. Nuevos casos de robo en Bogotá. En taxi atracan a domiciliarios. Regresó Pupileto, se voló de la cárcel y la familia lo entregó a la policía. 46 años de condena, joven que asesinó a 2 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. La emergencia en Cartagena no da tregua ni espera, casi 2.000 contagios. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Néstor Novoa, el vendedor informal que fue agredido por la policía, se convirtió en un símbolo del drama de las personas que viven de este trabajo y que en Bogotá son más de 45.000. Natalia Dávila visitó a don Néstor para conocer su historia. Natalia, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues Néstor Novoa es un hombre de 70 años que vive con su madre de 98 años, Nos ha dicho que vive diariamente de las ventas de dulces que hace en las calles de Bogotá. Le preguntamos puntualmente por lo sucedido, el abuso de autoridad en las últimas horas, y esto nos respondió. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. Néstor Novoa, el hombre de 70 años que fue brutalmente atacado por 2 uniformados mientras caminaba con su carro de ventas ambulantes por el centro de la ciudad, relata con dolor los momentos que tuvo que vivir a causa de la intolerancia y el abuso de autoridad. Y me esposaron y otro policía me cogió por detrás y me llevaron forzadamente hasta el carrito CAI. Como eso es un sitio concurrido, los que pasaron se llevaron eso. Y había una mercancía que me toca que pagarla porque esa me la dio un amigo para que la vendiera. Hace 40 años trabajaba como conductor de transporte público, pero quedó sin trabajo por multas de tránsito. Fue en ese momento cuando la necesidad lo llevó a la informalidad. Ahora solo vive de las ayudas de sus hermanos y de los pesos que puede conseguir con la venta de dulces. Yo fui sancionado muchas veces con muchos comparendos, tuve demasiadas multas. Lo que yo gano con la chacita no es suficiente. ¿Cuánto ganas? Por ahí 20.000 pesos, 15.000 pesos diario. El abogado, que espera representarlo, aseguró que estos hechos se configuran como abuso de autoridad y lesiones personales. ¡Señor, hermano! Policía de 60 También podría haber un tema hasta de tortura, en el sentido, como se ven en los videos, como lo están de alguna manera percollando y digamos que afectando esa integridad. Por culpa de estos policías. A pesar de los hechos, don Néstor manifiesta que no quiere castigos para los uniformados que lo agredieron. Humildemente asegura que un error lo puede cometer cualquiera. Que no sean sancionados, que por favor, no. Que porque pues un incidente lo tiene un mal genio, le ocurre a cualquiera. Yo estoy bien y me van a llevar a un chequeo en derechos humanos. Sin embargo, una vez conocida la historia, la alcaldesa Claudia López confirmó que se abrirán investigaciones. Los 2 policías que hicieron eso van a terminar sancionados, no tengan la menor duda. No tengan la menor duda. La gente que sale a trabajar sale porque necesita trabajar, no por capricho. En cabeza del general de la policía, don Néstor recibió excusas por lo sucedido. Estamos cumpliendo nuestro trabajo, pero no era la forma de hacer ese procedimiento. Entonces, por eso le pido excusas en nombre de todos los policías. Gracias, mi general. De todos los policías. Por eso hoy venimos aquí a acompañarlo y a decirle, nos equivocamos. Por su parte, el Instituto para la Economía Social confirmó que don Néstor llevaba 10 años intentando trabajar con el distrito. Lamentan la no ayuda brindada y hoy será vinculado al programa de emprendimiento social.
Y durante la mañana cientos de médicos alzaron su voz frente al Ministerio de Salud aquí en Bogotá. Aseguran que no cuentan con elementos de protección para trabajar en medio de una pandemia y que tampoco tienen garantías laborales. Por falta de garantías laborales y de salud, hoy cientos de médicos alzaron su voz en las calles de Bogotá. Aseguran que no les están suministrando los elementos de protección personal necesarios para trabajar en medio de una pandemia. No se está haciendo la entrega oportuna y permanente de los elementos de protección personal para el personal de salud. Además, también estamos solicitando que no haya más contratos de OPS, porque esto está perjudicando a todos los trabajadores. Denuncian que la contratación laboral sigue siendo deficiente. Muchos permanecen con contratos de prestación de servicios. Hay clínicas que adeudan sueldos y otros están siendo despedidos por reclamar. El 80% de los trabajadores del sector salud están tercerizados, es decir, trabajan en lo que hemos llamado la esclavitud moderna. Es decir, estos trabajadores no se les brinda las garantías que están establecidas en la normatividad nacional. Ellos no tienen derecho a prima, a vacaciones, a descansos, no tienen derecho a cesantía. Piden que el gobierno nacional los escuche y que se cree una mesa de diálogo para brindar soluciones al personal más expuesto en medio de la pandemia. Y en las últimas horas, la alcaldesa Claudia López anunció 2 zonas nuevas que serán determinadas como zona de alerta naranja en Bogotá. Estamos hablando de la UPZ Carvajal en la localidad de Kennedy y de la UPZ Ciudad Jardín en la localidad de Antonio Nariño. Tras el aumento de casos positivos por COVID-19 en Bogotá, en las últimas horas la alcaldesa Claudia López confirmó que 2 nuevas zonas serán demarcadas con alerta naranja por representar alto riesgo de contagio. Anunció que serán los barrios de la UPZ Carvajal en la localidad de Kennedy y los barrios de la UPZ Ciudad Jardín en la localidad de Antonio Nariño. Ahí tenemos también una necesidad de entrar, digamos, a hacer zonas de cuidado especial. Las vamos a arrancar este viernes, esas 2. Las otras continúan. Y van bien, van bien. Han servido las medidas, van muy bien. Estas zonas de cuidado especial empezarán a ser controladas desde mañana viernes 22 de mayo con controles epidemiológicos por parte de la Secretaría Distrital de Salud, bomberos y la Policía de Bogotá. Nosotros estamos monitoreando poblaciones en riesgo todo el tiempo. Los conductores, la gente que trabaja en el sistema, pues está trabajando todo el tiempo, nunca parado. Es normal que estén más expuestos a riesgo de contagio. Entonces estamos haciendo pruebas, los casos que hemos detectado los hemos cuidado, los hemos aislado. A la fecha van 5 polígonos de las localidades de Chapinero, Puente Aranda, Suba, Rafael Uribe Uribe y Bosa, demarcados con alerta naranja en la capital. Estas nuevas zonas de cuidado especial entonces empezarán a ser controladas epidemiológicamente desde mañana viernes 22 de mayo. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acaba de confirmar que el gobierno está estudiando la posibilidad de un aplazamiento del pago de las primas de junio. Así lo confirmó en un panel con empresarios sobre actualidad económica y bioseguridad. Para enfrentar este problema asociado a la prima de junio. Y estamos buscando la manera de que haya una medida que permita posponer, si se quiere, el pago de esa prima, no, de ninguna manera eliminar esa obligación contractual, pero sí ser conscientes de que ahí hay un problema de caja y que es un problema muy importante. Tenemos que defender el empleo y estamos buscando la manera de combinar esfuerzos, es decir, que haya una mayor flexibilidad para el momento del pago. Y a punto de colapsar está el sistema Transmilenio, que solo puede transportar al 35% de los usuarios. Una de las medidas que se podría implementar es el cierre de algunas estaciones donde se registran aglomeraciones. Diana, muy buenas tardes. ¿Y qué dice Transmilenio? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Lo primero es que hay que tener claro que si se cierra el SITP, que está a punto de llegar al límite de su ocupación, también se cerrará Transmilenio. El gerente de sistema fue claro en señalar que este cierre sería parcial. Primero, las estaciones de mayor demanda y posteriormente las rutas de mayor congestión.
El gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, dijo que el cierre del sistema de transporte sería parcial. Primero las estaciones de mayor congestión, luego las rutas y si no mejora la ocupación se cerraría todo el sistema. Iremos tomando las decisiones que sean necesarias con respecto al cierre de estaciones, rutas o del sistema, o devolvernos un paso atrás en el confinamiento que teníamos antes en el sistema. Las localidades que estarían en riesgo de quedarse sin transporte por la alta ocupación en los buses son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. Es muy importante que las personas se empiecen a mover después de las 9 de la mañana. Por eso se le ha pedido al sector construcción que entre a las 10 de la mañana, al sector manufactura que entre a mediodía y que así garanticemos que las personas se estén moviendo en otros horarios distintos al pico. De otro lado, el sistema confirmó que otro conductor de Transmilenio dio positivo con coronavirus. Está hospitalizado pero estable. Y hemos tenido 4 reportes de casos COVID positivo, de los cuales se han tomado las medidas necesarias a través de los concesionarios, han aislado a estas personas y se ha hecho el cerco epidemiológico para saber con quiénes han tenido contacto. Finalmente, hizo un llamado al gobierno nacional para que ayude al sistema, pues se requiere con urgencia 800.000 millones de pesos para garantizar su operación. La situación de Transmilenio no solo está al riesgo por el coronavirus, sino por la grave situación financiera por la que atraviesa el sistema. En este momento se necesitan más de 800.000 millones de pesos porque los recursos disponibles solo alcanzan para garantizar la operación hasta la primera semana de agosto. Información que originamos en directo desde el suroccidente de Bogotá. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y no cesa la inseguridad en Bogotá. En menos de 24 horas quedó registrado otro robo de unos hombres que se desplazaban en un taxi y atracan a domiciliarios que prestan uno de los principales servicios en tiempos de cuarentena. En video quedó registrado un nuevo robo por parte de unos sujetos que se movilizan en este taxi tipo Atos de placas VDG 134 en el sur de Bogotá. De este vehículo se bajan 2 sujetos quienes segundos antes identificaron a su víctima, un domiciliario que parquea esta moto sobre una de las avenidas del barrio La Estancia en el sur de Bogotá. Los 2 hombres que se bajaron del taxi se dirigen directamente al domiciliario que espera en una residencia. Con armas de fuego es intimidado y mientras uno lo amenaza, el otro comete el robo. Con las mismas llaves que robó del domiciliario, saca todo de la cajuela donde guarda los productos que entrega por Bogotá. De nuevo aparece el taxi que sin duda hace parte de este robo. A plena luz del día y sin temor de la presencia de habitantes del sector, roba todas las pertenencias del hombre. En la puerta del domiciliario también le robaron su celular y su billetera. Luego de cometer la fechoría, huyen en el mismo automotor que llegaron. Las autoridades avanzan en la investigación y recopilación de videos para dar con los 3 ladrones. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI. Persecución policial en Medellín a camioneta que evadió retén de seguridad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali cayó alias Santiaguito, quien sería la persona responsable de abusar a 2 jóvenes en el Cerro de las Tres Cruces. Oscar, muy buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con Santiaguito? Luisa, buenas tardes. Pues mire, Santiaguito está recluido en un centro carcelario de la ciudad. Así lo dictó un juez en horas de la noche. Esta persona se habría convertido en el terror de los cerros de Cali, ya que accedió carnalmente a estas 2 mujeres. Además, estaba atracando a las personas que subían a hacer deporte a los cerros tutelares. Alias Santiaguito o el Lindo habría cometido acceso carnal abusivo a 2 jóvenes deportistas de 25 años de edad. El novio de una de ellas le ocasionó heridas con un arma cortopunzante, mientras estas personas entrenaban en el Cerro de las Tres Cruces. Cometió delitos sexuales en el año 2019. 3 personas, de las cuales 2 eran de sexo femenino, fueron las presuntas víctimas de este sujeto. El acceso ocurrió hace 9 meses y desde entonces la policía estaba buscando al sujeto, quien se convirtió en el terror de este cerro, pues además era un reconocido ladrón de la zona. Nuestros hombres de policía judicial, después de tener un acervo probatorio, realizar una investigación muy detallada, lograr recolectar elementos materiales de prueba, evidencia física, logró ubicar a esta persona. El detenido fue puesto a disposición de un juez, quien le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. Esta persona podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI.
Oscar Julián, muchas gracias. Y en una persecución policial en Medellín, el conductor de una camioneta evadió un retén policial atropellando a un policía. Kilómetros más adelante fue capturado. Yossi, muy buenas tardes. Detalles de esta persecución. Hola Luisa, buenas tardes. Esta fue una persecución tensa e impactante, pues fue por varios kilómetros y casi 10 minutos los que estas patrullas motorizadas de policía siguieron al conductor de esta camioneta que violó un retén de control que había en San Diego y a gran velocidad escapó por todo el barrio del poblado del Medellín. Él estaba acompañado de una mujer, incluso violó otro de los retenes, unos segundos en donde trataban de detenerlo y allí atropelló a uno de los uniformados. La policía está tratando de relacionar si él tiene antecedentes judiciales, incluso haber atropellado también a agentes de tránsito hace 3 años. La persecución inició pasadas las 9 de la noche desde el sector de San Diego, en el sur de Medellín, en donde había un retén de control de la policía que el conductor de esta camioneta violó y escapó a gran velocidad. Varios kilómetros patrullas motorizadas hicieron seguimiento al vehículo, incluso se escucharon disparos al aire. Emprende la huida hacia el sector del poblado, es así que se inicia una persecución a este vehículo por toda la avenida Las Palmas, en el sector de San Lucas. En un semáforo, 2 patrullas motorizadas ponen como obstáculo para evitar la movilización de ese vehículo. 10 minutos después, el conductor, quien iba acompañado de una mujer, seguía huyendo sin control por varios sectores del poblado. Incluso se pasó otro retén y atropelló a un policía. Hace caso omiso a ese segundo pare policial, lesiona a un policía, es trasladado a la clínica Las Vegas para que lo determine el médico, pasa por encima de las motocicletas causando daño a estas motocicletas policiales. Autoridades investigan si al parecer este hombre tendría antecedentes penales. Si este sujeto es la misma persona que el 27 de abril del 2017, en las mismas circunstancias, arrolló a dos guardas del tránsito en sus respectivas motocicletas y en la persecución de esa fecha atropella a 2 mujeres que pasaban por el sector. El infractor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. La mujer recibió un comparendo por violar el decreto de aislamiento y medidas sanitarias por COVID-19. Este hombre, en cambio, deberá responder por múltiples delitos. Además, el policía se encuentra estable, fuera de peligro, recuperándose de estas lesiones. Esto desde Medellín a las 12:18 del mediodía. Yossi Chaparro, Noticentro 1, CMI, feliz tarde. Yossi, muchas gracias. 9 horas duró fugado alias Pupileto, quien se escapó de la penitenciaría El Bosque y llegó hasta su casa, la casa de su familia. Esta es la captura número 12 de alias Pupileto. Jorge, ¿a dónde fue llevado Pupileto? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Daniel Osorno Márquez, alias Pupileto, fue retornado a la penitenciaría El Bosque de la ciudad de Barranquilla hacia las 2 de la madrugada, después de ser recapturado por personal del IMPEC y de la Policía Nacional. Daniel José Osorno Márquez, alias El Pupileto, se fugó de la penitenciaría El Bosque en el suroccidente de Barranquilla y fue recapturado horas después en su residencia del barrio El Ferry en Soledad. Su ausencia fue detectada hacia las 7 de la noche, cuando personal del IMPEC hacía el último reconteo de presos en sus celdas. En el pabellón D, donde debía estar, no fue encontrado y se inició la búsqueda que llevó al personal de custodia hasta la vivienda de familiares del joven prófugo. Allí, la familia lo entregó al IMPEC y policías. Según informó el IMPEC, Osorno Márquez aprovechó una garita que estaba en reparación para fugarse. El Pupileto estaba preso en la cárcel desde el pasado mes de febrero, cuando un juez de control de garantías lo envió a un centro de reclusión por el delito de hurto después de haber sido capturado por 11ª ocasión. Osorno se hizo conocer en su vida como antisocial al ufanarse por redes sociales de sus actos delincuenciales. Ahora, además de los 11 procesos judiciales por hurto, el Pupileto deberá afrontar otro proceso por fuga de presos. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en la capital de Santander se registró la primera condena por feminicidio. En tiempo récord, autoridades lograron demostrar cómo el asesino acabó con la vida de 2 estudiantes universitarias. ¿Dónde ocurrieron los hechos y quiénes son las víctimas? Ana Mercedes Ariza nos cuenta. Ana, buenas tardes.
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues los hechos ocurrieron en el apartamento donde residían aquí en Bucaramanga las jóvenes estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Una de ellas era su novia y otra la amiga. 3 meses de labores de inteligencia le permitieron a la Fiscalía reunir las pruebas para demostrar cómo Alberto Urrego Carmona asesinó a 2 universitarias, una de ellas su novia. Estos hechos suceden al interior de una residencia estudiantil. La Policía Nacional realiza verificaciones de vecindario y logramos identificar importantes elementos materiales de prueba. Una de las pruebas contra el agresor quedó grabada en video a la salida de un establecimiento comercial donde él y las jóvenes sostuvieron una pelea en público. Luego, en privado, el hombre terminó quitándoles la vida. Horas más tarde, fue hallado y capturado deambulando por las calles de la ciudad. El sujeto admitió su responsabilidad en el feminicidio y firmó preacuerdo que evitó su juicio. La condena fue considerada como ejemplarizante. Constituye un avance en la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres en el departamento de Santander. Asimismo, la pena establecida permanece en consonancia con la Ley 1761 de 2015, la máxima pena en el delito de feminicidio. Alberto Urrego, al igual que las víctimas, era oriundo del mismo municipio. Se mudó a Bogotá para trabajar en una empresa cervecera. Tras ser condenado a 45 años y 2 meses de prisión, fue trasladado a un centro reclusorio en la capital santandereana. Hay que señalar que esta es la primera condena que se conoce en esta región del país por un caso de feminicidio, como lo han denunciado el Observatorio de Género de la Mujer. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, buenas tardes. Con esta información hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, el coronavirus no da tregua en Cartagena. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia se declara en sesión permanente ante la inminente decisión de la Corte Constitucional de concederle la revisión del caso al exministro Andrés Felipe Arias. Omar Jaimes, buenas tardes. ¿Y cuál es el pronunciamiento que prepara la Corte Suprema? Luisa, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como usted lo señala, la Corte Suprema de Justicia está preparando a esta hora un muy fuerte pronunciamiento en contra de la Corte Constitucional por la decisión de concederle la tutela al exministro Arias, en la que permite que el proceso en su contra, la condena de 17 años en su contra, sea revisada por la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a esta hora 22 magistrados se han declarado en sesión permanente y preparan un pronunciamiento en el que entre otras cosas van a decir que la Corte Constitucional está atentando contra la figura de la cosa juzgada material y contra la seguridad jurídica. Esto ocurrirá antes de las 2 de la tarde. El pronunciamiento se producirá en cabeza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Quirós, con la firma de los 22 magistrados que, como les decía, están reunidos a esta hora en sesión permanente. Es una sesión obviamente que se realiza de manera virtual y básicamente van a cuestionar, van a controvertir duramente la decisión de la Corte Constitucional de concederle al exministro Andrés Felipe Arias la tutela para que la condena en su contra de 17 años de cárcel sea revisada en una nueva instancia también ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, repetimos, se viene un fuerte choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional por la condena que será revisada al exministro Andrés Felipe Arias. Luisa. Omar, pues muchísimas gracias y seguimos atentos a esta información. En otras noticias, de los 17 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, 8 murieron en Cartagena. En la heroica, el virus no da tregua. Tatiana, ¿qué medidas se van a implementar? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ante toda esta situación que pasa en la ciudad de Cartagena, el presidente Iván Duque anunció la designación de un coordinador COVID para la ciudad. Ya son 1.555 los casos que se presentan aquí en la capital de Bolívar y la Secretaría de Salud ha dicho también que hay una inoportunidad en la atención y en la toma de muestras. El 47% de las muertes reportadas las últimas horas por el Instituto Nacional de Salud fueron en Cartagena y son 1.555 los casos que se registran. El nivel de contagios sigue disparado pese a las medidas que se han venido tomando. Ante esa situación, el presidente Iván Duque anunció un coordinador COVID para la ciudad. El doctor Benedetti
que es un médico reconocido no solamente en el departamento de Bolívar, sino en la ciudad de Cartagena, que va a ser un enlace continuo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Por su parte, el presidente del Senado y el procurador Fernando Carrillo, a través de sus cuentas en Twitter, criticaron el manejo de la pandemia en la capital de Bolívar. Cartagena sin control y sin rumbo. De 17 fallecidos en Colombia, hoy 8 son en Cartagena, es decir, el 47%, y de 752 nuevos contagiados, aporta 84, lo que corresponde al 11,1%. La situación es crítica e inmanejable. 8 de 17 fallecimientos por COVID-19 en Colombia, casi la mitad, tuvieron lugar hoy en Cartagena. La pandemia sigue haciendo de las suyas sin control en la heroica. Entre tanto, el alcalde de Cartagena respondió a la pregunta de lo que sucede en la ciudad. Esto se ha disparado por una combinación de dos, hay muchos factores, pero dos principales es la falta de práctica oportuna de pruebas por las EPS a la gente que estaba recogida, y lo otro es la indisciplina social. En el resto de municipios de Bolívar, la cifra de casos de coronavirus es de 126. Se espera que en las próximas horas haya una reunión con este nuevo coordinador de COVID y el alcalde de Cartagena para concretar todas estas medidas. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo. Y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.